Don Joaquín, perdón, es que me estaba relajando porque he estado siguiendo el pleno del Congreso sobre la amnistía y estaba a punto de decirle que estoy muy liado y tal y que lo dejamos para otro día, pero digo, ¿cómo voy a dejar una entrevista con don Joaquín Rivera Chamorro para otro día? Al contrario, me voy a relajar hablando con usted de historia. Sí, porque ya sabe que de política vamos a hablar más bien poco. Oh, Hablaremos mejor. de política en el ambiente histórico si quiere, pero no del actual, por supuesto. No, claro, por supuesto. Bueno, que conste que a don Joaquín, yo lo he entrevistado dos veces, una por la biografía de Maciá, que sigo sin leerla, pero sigo sin leerla, por cierto, no, sigo sin leerla por una cosa, la tengo por aquí, hablaremos de sus libros, ¿eh? También, sigo sin leerla, pero yo creo para no tener un disgusto. Primero, porque no hay ninguna biografía canónica de Maciá escrita por un historiador catalán, excepto usted. Y claro, si la leo, yo creo que se me va a caer el mito, ¿eh? Aunque en mi caso no es mucho mito, ¿eh? Bueno, Maciá es un personaje interesante, qué duda cabe, ¿no? Tiene una evolución un tanto extraña porque él es mucho más activo en la vejez en lugar de en la juventud, viene de un mundo moderado, viene de un mundo conservador, viene incluso del carlismo, tiene ciertas connotaciones carlistas, está en Busenit en 1908, justo después de conseguir su acta de diputado. O sea, tiene una evolución un tanto extraña porque luego se va radicalizando y pasa de ser un señor con una vida alegre y con un hacendado, porque además, gracias al matrimonio con Eugenia Lamarca, consigue incluso pues, tener una hacienda propia, tenía criados, tenía gente que trabajaba en el campo para él, y pasa de eso, además de su profesión militar como teniente coronel de ingenieros, en realidad ejerció casi siempre como comandante de ingenieros, tanto en la comandancia de Lérida como en la de Tarragona. Y bueno, pues su vida fue bastante plana desde un punto de vista castrense, porque no fue nunca a ninguna operación en el exterior, a ninguna campaña, ni a Cuba, ni tampoco a África. Se mantuvo siempre, o casi siempre, en Cataluña, con algunas pequeñas excepciones en Sevilla y en Madrid. Pero es una vida interesante sobre todo su bagaje político. Él entra como independiente, luego es un hombre muy echado hacia adelante, que aprende de la política, empieza con 47 años y va aprendiendo y se va espabilando, y durante la República tenemos pues a una bestia, ¿no? O sea, realmente sabe jugar muy bien sus cartas, echa el primer órdago a la República el mismo día 14 de abril, cuando declara la República Catalana e invita a las demás naciones españolas a crear un Estado federal. Entonces, fue siempre muy por delante de los propios republicanos del resto de España. Es cierto que su muerte más o menos prematura, dentro de que ya era un señor de 73 años, deja a Esquerra Republicana de Cataluña un tanto huérfana porque él tenía un hiperliderazgo, y esto pues se va a ver reflejado en los sucesos del 34 y luego sobre todo en la Guerra Civil, ¿no? Oiga, con Maciá no se puede, perdón, con Maciá, con Companys no se podían ver, ¿no? No, vienen de dos mundos totalmente distintos. Yo creo que una de las cosas extrañas de Esquerra Republicana de Cataluña es que, bueno, ya sabe que convergen ahí 3 o 4 sensibilidades diferentes. Macià era el líder de una organización paramilitar, que era Estat Català, más que un partido político. Él estaba rodeado de chavales muy jóvenes, que venían todos de buena familia. Pues ahí tiene a Josep Dencàs, a Miquel Badía, los hermanos Badía, todos ellos con un futuro muy prometedor, y que eran unos aventureros. Cuando llega la dictadura de Primo de Rivera se van a exiliar a Francia, pero él se rodea de auténticos chavales, apenas tiene gente de su edad o gente de peso político que le siga, porque todos ellos quedan en Cataluña, ¿no? La burguesía catalana y el catalanismo de derechas, al que él había más o menos pertenecido cuando formaba parte de Solidaridad Catalana, va a apoyar a Primo de Rivera, porque estaban priorizando el orden público. No olvidemos que Barcelona venía de tener casi 800 asesinatos al año, algo que hizo ETA prácticamente durante toda su historia, ¿no? Unos cuantos más, pero estamos hablando de un solo año. Las muertes violentas en Barcelona durante la época del pistolerismo fueron muy recurrentes, empezaron sobre 1918-19 y en 1923 todavía había unas cifras escandalosas. Él, cuando huye a Francia, los independentistas, incluso de derechas,
en aquel momento Acció Catalana, que es la sección, digamos, de la Lliga regionalista que va a derivar hacia el independentismo, que son las juventudes de la Lliga, consiguen que el 11 de septiembre, con aquella reunión famosa del Galeusca, que también se pone como excusa para la sublevación de Primo de Rivera, aunque ya estaba más que planeada, pero van a permanecer en Cataluña la mayoría de ellos, y algunos pues van a formar parte de esta catalán. Esta organización paramilitar no la podemos situar en la izquierda, porque es una organización que además se basa primero en el separatismo, en la raza catalana, que tiene una serie de condicionantes que además van a ir evolucionando a los uniformes del desfile del 33, saliendo de Montjuïc, del estadio de Montjuïc, donde Josep Dencas organiza, que entonces era consejero de Sanidad, organiza aquel desfile de 8.000 escamots perfectamente uniformados con una estética pseudo-fascista, ¿no? Claro, ahora unes esa parte, cuando llegan a Cataluña, perdón por esta excursión cerraubense que me acabo de pegar, cuando llegan a Cataluña, Macià llega en febrero del 31, porque a pesar de que Berenguer ha autorizado que regresen los republicanos, a Macià se le va a vetar hasta el último momento, por aquello de la invasión del Prat de Molló y una serie de hechos que bueno, fueron un tanto escandalosos y así se tomaron el resto de España. Cuando Macià entra en febrero no tiene partido y tiene unas elecciones municipales que se van a celebrar el 12 de abril. Para poder crear un partido no está a tiempo, él tiene solamente el prestigio personal que ha ganado, porque además hubo un juicio muy mediático en Francia, esa es la fotografía efectivamente a la que yo hacía referencia, ha ganado un juicio muy mediático en Francia, solamente ha sido condenado a un tiempo en prisión que ya había pasado, con lo cual, y al exilio a Bruselas, él se va a exiliar a Bélgica, ahí estará en Amberes, donde se abraza con Ramón Franco Bahamonde, cuando fracasa en la intentona golpista del 15 de diciembre de 1930, y tenemos a un Macià que llega a Cataluña sin partido político, se tiene que presentar a las elecciones. ¿Cuál era el partido republicano? Porque no olvidemos que la conjunción republicano-socialista era la más prometedora a la hora de rivalizar con los partidos dinásticos, el Partido Liberal Conservador y el Partido Liberal tradicionales que se querían volver a implantar tras la finalización de la dictadura, y llega a un acuerdo con el grupo del semanario La Opinión, que luego al final acabó siendo un diario, que es un grupo más moderado, un grupo con gente más intelectual, ahí estaba Josep Tarradellas, con el grupo del Partido Republicano Catalán, entre los que estaba Lluís Companys, en la parte de Cataluña, y Marcelino Domingo, que va a decidir dar el salto a la esfera nacional con la creación del Partido Republicano Radical Socialista. Marcelino Domingo y Lluís Companys eran autonomistas, pero nunca fueron independentistas. Eran de espíritu republicano, por supuesto, con cierta reivindicación hacia Cataluña, pero Companys era un abogado de anarquistas que estuvo en la cárcel 19 veces. O sea, era un hombre que había peleado mucho contra la dictadura, con sus ideas, no solamente contra la dictadura, sino contra Martínez Anido, cuando este era el gobernador civil y el gobernador militar previamente de Barcelona, y había estado en prisión en varias ocasiones, creo recordar, y hablo de memoria, son hasta 19 veces. Era una persona muy comprometida con los movimientos sociales, con los movimientos obreros en este momento, pero era un hombre que venía del republicanismo de izquierda. Ahí está Ramón Franco Bahamonde, efectivamente, que fue diputado por Esquerra Republicana de Cataluña. Se presentó por el Partido Federalista en Sevilla, junto a Blas Infante, y al mismo tiempo por Barcelona, por Esquerra Republicana de Cataluña, y consiguió hasta de diputado por Barcelona. Él hizo amistad con Macià en Amberes, en el puerto de Amberes, cuando Macià fue a recibirlo allí en diciembre de 1930. Pero es curioso, ¿no? El hermano de Franco, diputado de Esquerra Republicana. Sí, y además luego bombardeó Barcelona. Hay una foto famosa, yo la tengo ahí, que él sale con todos los dirigentes de ERC. No, no es esta, obviamente, ¿eh? Se la puedo pasar un día. Salen las memorias, entre otros, de Puig y Ferrater, que fue diputado de Esquerra Republicana, etcétera, etcétera. Luego se desmarcó bastante. Y sale ahí, ¿no? Oiga, la verdad es que hemos empezado hablando demasiado, yo quería hablar de otros temas, ¿eh? Pero siempre pasa lo mismo. No, pero voy a aprovechar. No, al contrario, no. Lo que pasa es que ni siquiera, bueno, usted es muy conocido. Déjeme, para la gente ya saben que, vamos, bueno,
déjame decirles que usted es un experto, entre otras. Vamos a presentarles por si alguien todavía no lo sigue. Evidentemente, este no soy yo haciéndolo a mili, sino que es usted desactivando explosivos, ¿eh? O Sí, sea, bueno, aparte de su faceta de historiador, tiene una faceta profesional pues de militar y de desactivador de explosivos. bueno, esa foto ya tiene unos años, Afganistán, año 2010, creo recordar. Yo ahora ya me dedico a tareas un poco más tranquilas, en otros lares. Ahora estoy en Países Bajos, que es donde desarrollo mi actividad profesional. Efectivamente, soy militar en activo, que hay mucha gente que lo pregunta. No suelo hacer ostentación de ello cuando vengo a estas cosas, porque, bueno, pues esa es mi faceta profesional. La otra es mi faceta, digamos, de entretenimiento, y es mi hobby, es lo que me gusta, que es estudiar historia, también la seguridad internacional, el mundo actual y todo lo que está sucediendo, ¿no? Efectivamente, tengo un canal de YouTube. Con 44.000, yo voy por 5.000, dentro de Ya, poco lo bueno, pillo. No, me todavía pilla no. seguro, me pilla seguro, seguro, seguro. Bueno, ya Claro, saben lo que me pasó con el otro. Lo que pasa es que usted creo que es el primer suscriptor. O el sea que número sí, uno. sí, vamos, queda aquí confirmado en público. Lo digo porque si llego a los 100.000, como dije, tendré que invitarlo a la chalana. Claro, Hombre, a la yo marisquería creo, esa a la que iba Ábalos. Creo que el exministro no vendrá, pero bueno. Bueno, en todo yo caso, creo, diga, perdón. no, que yo creo que con 25.000 ya podemos hacer lo de la comida, ¿eh? No hace falta irse a los No, 100.000. no, vamos, no, que soy catalán, vamos a esperar a las 100. Rius, no te escaques. Bueno, en todo caso, que sepan que lo pueden, bueno, evidentemente lo pueden seguir en YouTube, lo pueden seguir también en En Twitter. Twitter. Efectivamente, he encontrado este tuit de que no era no sé, lo puso en un comentario, ya no recuerdo qué vídeo, pero bueno, queda testificado. Y evidentemente también tienen su página web con su biografía, la pueden consultar, yo les pondré el link. Y bueno, y aquello, ¿no? Que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Creo que es sueca, Sí, ¿no? sí, El otro día había que sí, le sí, metían caña, ¿eh? sí, Echa, sí, sí, tira sí. para casa. Sí, 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 sí. Uf, no se puede escantillar uno, no, no. Efectivamente, porque está vigilante en todo momento. Sí, sí, es cierto. Sí, sí. Bueno, déjeme acabar de hablar demasiado por dos preguntas que a mí siempre me Sí, taladran, ¿no? Una, lo de la operación de Prats de Molló, que él planea la invasión en el año 26, de hecho usted lo ha citado, lo mm, detienen, bueno, eso tenía una edad para hacer estas cosas, bueno, que acabó fatal la cosa, ¿no? O sea que, pero sí, tenía una edad para hacer esas cosas, incluso, perdón, mm, ¿usted es de la rama de ingenieros? sí, sí. Bueno, entonces no, pero Pero claro, yo tengo más mitificado, no sé, infantería, caballería, Napoleón no, era de pero caballería. No, perdón, eso es, Napoleón era de artillería. Entonces, lo sí. demasiado de ingenieros era Bueno, pero bélico porque usted o. tiene un concepto de ingenieros, es un arma, no es un cuerpo. Hoy día es un arma Perdón. que abarca muchos, muchos aspectos, ¿no? Los zapadores, esos que van delante de la infantería levantando los campos de minas, son de ingenieros. Los zapadores son los que se dedican, tradicionalmente se han dedicado a la poliarcética, a atacar plazas fuertes y a defender plazas fuertes. Luego no, son mucho más, de hecho, en todas las guerras, en porcentaje, son muchos menos que los infantes, pero el número de caídos en combate siempre es superior el de los ingenieros. Los Bueno, yo tengo una bulldozers, idea errónea, claro, claro, lo no, demasiado de porque, ingenieros. claro, porque Maciá hizo la parte de ingenieros, digamos, menos operativa desde un punto de vista bélico, ¿no? Él se dedicaba a diseñar cuarteles, a este tipo de cosas, en las comandancias, pero también fue capitán jefe de una compañía de zapadores, o sea que él sí que fue, al menos, en la parte de instrucción y adiestramiento, porque solamente estuvo en combate una vez, que fue como alumno de la Academia de Guadalajara, que fue en la última guerra carlista. Él defendió a los liberales, al bando liberal, contra los carlistas del último conflicto, porque estaba justo en esos momentos en la Academia de Ingenieros y como alumno, todos los alumnos de la Academia de Ingenieros, ante la amenaza que había sobre la región de Guadalajara, pues tuvieron que salir a combatir. Y esa es la única medalla que tenía, una cruz al mérito militar con distintivo blanco, porque su acción no debió ser tampoco muy combativa. El distintivo blanco es la condecoración que se otorga en tiempo de paz. Luego entendemos que, aunque está en su hoja de servicios, anotada esa acción, pero no aparece nada que tenga que ver con algo muy bélico. Y luego sí que intentó ir a Cuba, cuando Severiano Beyler, que era el capitán general
de Cataluña, de la cuarta región militar, va a sustituir entonces a Arsenio Martínez Campos, que era el capitán general de Cuba, y para su cuartel general, su estado mayor, pues como jefe de ingenieros se postula Francesc Macià. Al final, Severiano Bailer elige otro comandante y él pues no tiene la posibilidad de desplegar, pero sí que fue voluntario para ir en ese cuartel general de Severiano Bailer, de O sea, Valeriano Bailer, perdón. vamos a acabar de desmitificar la figura de Macià. Rius, no vas a ganar la guerra de ese año. Bueno, usted tampoco. Pero no, o sea, quería ir a Cuba a reprimir cubanos, supongo, ¿no? A reprimir mambises, claro. Bueno, él estuvo, solamente que hay que irse a las sesiones en Cortes, él defendía muchísimo al ejército y es de esa... El militarismo en España, si bien ya viene del siglo XIX, pero se va a acentuar muchísimo como una acción defensiva, esa mentalidad militar más conservadora, es realmente una acción de defensa ante los ataques que va a sufrir el ejército por la pérdida de los territorios de ultramar, ¿no? Los políticos se van a desentender de lo que ha sucedido y van a culpar a los oficiales del ejército y estos, lógicamente, se van a defender diciendo que la culpa ha sido los políticos que les enviaron allí con pocos medios y con ninguna posibilidad de victoria, sobre todo después de lo que sucede con los Estados Unidos, el episodio de Cervera, donde le ordenan salir prácticamente a morir, ¿no? y cosas así. Macià en las Cortes va a defender con mucha vehemencia en 1907 al ejército contra, en aquel caso era Moret, que había sido el ministro de ultramar durante la guerra de 1898, la última de las guerras. La guerra cubana sabe que durante 1895 y 1898, pero el episodio contra los Estados Unidos apenas son 4 meses nada más. Es la última fase de la guerra y Moret, en ese momento será diputado, es atacado por Macià, además con mucha vehemencia, para defender al ejército. Y él va a estar en todas las comisiones de guerra, que es entonces como se llamaba al ministerio que tenía que ver con el ejército de tierra, va a estar en todas las comisiones del Congreso y va a participar además opinando con el conocimiento técnico que tenía como militar, por supuesto, de que fusiles había que comprar, de que ametralladoras había que comprar, etcétera, etcétera. De hecho, yo he leído, creo que leí en los dietarios de Cambó, y no sé si usted también me lo dijo, que Cambó decía que propugnaba aquello más submarinos para el ejército, bueno, en este caso para la Armada. Él, por ejemplo, ahora mismo que recuerde de memoria y para no errar, él, por ejemplo, ya estamos hablando de 1914, cuando tiene lugar la Primera Guerra Mundial. Claro, él se da cuenta de las carencias, todos los militares eran conscientes de las carencias que tenía el ejército español y la Armada Española, lógicamente, no estaba para entrar en ninguna guerra en ese momento, ¿no? Entonces, sí que va a criticar el sistema de movilización, el sistema de reservas, todos los procedimientos que se llevan a cabo. Dice que España está indefensa, por la falta de buena gestión política, y es cuando en 1915 decide dar aquel paso honorable de abandonar el Congreso, poco menos que diciendo no tenemos remedio y yo tengo que dimitir porque no puedo seguir en esta farsa, ¿no? Y se marcha, es recibido en Borges Blanques, donde él era diputado, su familia era de allí, sus padres son de allí, originarios de allí, aunque él nació en Vilanova y la Geltrú, y recibido, todo el pueblo se vuelca con él, era diputado por ese distrito, ya sabe que los distritos durante la época de la Restauración eran muy pequeños, las circunscripciones electorales, eso permitía el caciquismo, porque estamos hablando de circunscripciones a veces de 5 o 6 mil votantes nada más, o sea, realmente eran muy pequeñas y el cacique de turno de la zona pues podía influir en todos esos votantes con facilidad, y además había un sistema también que era la elección por el artículo, creo que era el artículo 29 de la Constitución del 76, a través del cual, si no había 2 candidatos, se elegía el único que había sin votar. O sea, realmente esa era la forma que se aprovechaba para que hubiera el turnismo entre los partidos políticos. Macià fue elegido por ese artículo un par de veces, y en esta de 1915 pues se vuelve allí al pueblo, a Borges Blancas, y le viene a recibir a la estación de tren la banda municipal, va al ayuntamiento, sale al balcón y es aplaudido y vitoreado por todos los habitantes
Lo cierto es que luego en 1916 volvió al Congreso, o sea, se desdijo un poco de aquel honorable discurso en el que decía que abandonaba para siempre las Cortes. Tardó, creo que fueron 7 meses, 8 meses en volver. O sea, que realmente no fue tan fiel a sus palabras, vamos a decir. Cambió de opinión. Creo que es una tradición bastante catalana. Pero bueno, lo digo por algún expresidente que también dijo que si no Sí. llegaba presidente lo dejaba y ahora se lo está replanteando. Oiga, déjeme hacerle otra pregunta sobre Masía. ¿Cómo él estuvo 4 meses en la Unión Soviética? Claro, Sí, bolcheviques intentando recabar el apoyo, pues eso, sí. de la Internacional Comunista, ¿no? También, con perdón, canta como una almeja, por utilizar la expresión coloquial, que pase un poco del carlismo militar a eso, al apoyo, a buscar el apoyo de los soviéticos, que entonces estaban muy mal vistos, ¿no? Maciá es, bueno, como todos estos grandes hombres, porque al final no se puede negar que es un hombre muy importante en la historia de Cataluña y en la historia de España, ¿no? Como todos estos grandes hombres, como digo, él es un mar de contradicciones ideológicas, de contradicciones en su comportamiento, en sus decisiones. También le toca vivir una época muy compleja, lógicamente, ¿no? Una época en la que parece que las democracias liberales están sobrepasadas, están en plena decadencia y que van a ser sobrepasadas por las nuevas ideologías que surgen sobre todo por la clase obrera. El movimiento obrero es el que va a derivar en que hace falta una solución. Por un lado, el triunfo de los fascismos que se inician en Italia en 1921-22 con la marcha sobre Roma de los camisas negras de Mussolini, y al mismo tiempo tenemos la revolución en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1917, estamos hablando de 5 años antes nada más, y en 1919 se crea la Comintern. Entonces Maciá, en todo este proceso, lo vamos a ver ya en la huelga de 1917, cómo se pone del lado de los obreros. Pero yo creo que es más porque él se da cuenta de que Cataluña jamás podrá llegar a alcanzar sus objetivos sin la masa social. Y la masa social en esos momentos se dejaba llevar por el anarquismo, que en Cataluña ya sabe que el Partido Socialista Obrero Español ni la UGT tuvieron un gran apoyo. Incluso, y sobre todo antes de la dictadura de Primo de Rivera, donde el anarquismo va a ser duramente reprimido, mientras que el Partido Socialista Obrero Español va a cooperar con la dictadura. Eso va a hacer que el PSOE crezca, que la UGT también pueda extender su influencia, y la CNT, pues lógicamente, se va a contraer un poco. La Comintern no llega a España porque el Partido Socialista la para. Y sobre todo porque los líderes del Partido Socialista, veteranos todos, que venían de la época de Pablo Iglesias, eran digamos, los discípulos de Pablo Iglesias, Largo Caballero, Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos, Julián Besteiro, etcétera. Estos están en contra de imponer, de coaligarse en la Tercera Internacional o de afiliarse a la Tercera Internacional. Eso va a evitar que el único partido obrero de masas que forma parte del juego electoral, que era el Partido Socialista Obrero Español, se lleve o se deje llevar hacia la dictadura del proletariado, etc. Va a permanecer siendo un partido marxista, pero no va a entrar en la Tercera Internacional. Sus juventudes, al contrario, como pasó también con Acció Catalana y la Lliga Regionalista, sí que van, gran parte de sus juventudes, a crear una escisión que es la que genera el Partido Comunista Español primero y el Partido Comunista Obrero Español después, y ambos, por orden de la Tercera Internacional, se unirán creando el Partido Comunista de España, que creo que es de 1921 o 1922. Hablo de memoria, cuando se unifican estos dos grupúsculos, y cuando termina la dictadura el PC tiene 800 afiliados, o sea, está prácticamente anulado. Sin embargo, el anarquismo es muy importante, y en Cataluña llega a haber casi 1 millón de afiliados. Es cierto que en los sistemas que tenían el sindicalismo, si no estabas afiliado, no te podías beneficiar de todas las ayudas sociales que daba el anarquismo, de la educación que se daba a los hijos, que era alternativa a la educación religiosa, en fin, todo esto también iba asociado a una serie de ventajas y a una serie de mejoras. Y el anarquismo demuestra su fortaleza, muy importante, sobre todo en 1919 con la huelga de la canadiense, donde consigue un éxito que no tenía precedentes en Europa. Después de 3 meses de dura huelga y en la que el gobierno tiene que ceder, ¿no? Y yo creo que Maciá se da cuenta de que sin el movimiento obrero
no va a alcanzar los objetivos que piensa que puede alcanzar Cataluña. Y es a partir de 1917, a partir de la huelga general, en la que él empieza a hablar de que los obreros tienen que entrar en este juego, de que Cataluña será mejor si es un Estado independiente. Esto es a partir de 1919, sobre todo después de la huelga de la canadiense, donde él se muestra como independentista. Y a partir de ahí, cuando crea Estat Català, él escribe sobre los obreros, la importancia de los obreros, etcétera, etcétera, pero yo no lo puedo calificar, no creo que se pueda calificar como un hombre de izquierdas. Déjeme hacerle una última pregunta sobre Masia. La versión, bueno, de hecho estamos hablando de un converso, incluso de un doble converso, ¿no? Porque antes ha dicho empieza en el carlismo, combate, combate luego los carlistas y luego se pasa al independentismo, ¿no? Siempre se ha dicho que era el asalto a Cucut, una revista satírica por parte de militares, etcétera, ¿no? ¿Hay algo más? Lo digo porque a veces las decisiones, incluso las históricas y desde luego las personales, influyen a veces razones psicológicas, ¿no? Es decir, Maciá se siente menospreciado por otros militares, cree que no progresa suficientemente de acuerdo con sus méritos. ¿Alguna cosa que hubiera podido influir Bueno, en Maciá esa conversión? Maciá lleva una carrera, ten en cuenta que estamos en una época en la que todavía no se ha iniciado la guerra de África, en una época en que el ejército está en clara depresión, con una macrocefalia enorme que ha venido de Cuba, porque muchos oficiales de los que había en un ejército de casi 200.000 hombres que llegó a haber en Cuba, en total, vuelve a la península y no hay unidades para ellos, hay una reducción muy importante y hay un tapón que para poder ascender, bueno, pues hay gente que se pega 20 años en el mismo empleo, ¿no? Como capitán. Esto va a llevar a que, pues en el ejército empiece a haber cierta apatía, todos buscan alguna alternativa. Maciá llega incluso a coquetear con los negocios, esto lo hace un poco antes, es el que introduce la patente del hormigón armado en España. Es la primera patente de hormigón armado en España la introduce Francesc Maciá, porque bueno, pues le presta dinero también su suegro, que su suegro era una persona con mucho dinero, Agapito Lamarca, y es un hombre que trastea y como ve, entra en todos los mundos posibles, incluido, por supuesto, el mundo de los negocios, ¿no? Cuando Maciá, como militar, llegan a tocarle la puerta después de los hechos del Cucut, primero hay que decir que los hechos del Cucut se han manipulado mucho, porque es cierto que es un acto de indisciplina absoluta de 300 oficiales del ejército espoleados por la prensa militar de la época, que queman de repente la imprenta del semanario Cucut y del diario La Veu de Cataluña, que era el diario de la Lliga Regionalista. Claro, pero no es por una viñeta. La viñeta de aquel historieta, ¿cómo se diría, no? La viñeta del... bueno, el señor que escribió la viñeta, que era hijo de militar, era hijo de un teniente coronel de infantería, pues este señor es el que, digamos, es la gota que colma el vaso, en 1905, pero la revista El Cucut llevaba en portada sátiras sobre el ejército desde el año 1902-1903, haciendo mofa de que pues, nunca ganaban ninguna batalla, de que estaban siempre derrotados. Bueno, eran todos chistes por ese estilo, ¿no? De hecho, la viñeta famosa en la que se produce este hecho, o la que espolea a estos oficiales del ejército, lo que decía era, se veía un militar, concretamente un oficial de húsares, efectivamente, sí, un oficial de húsares. Esta que es sorprendente porque es la menos lesiva de todas y además está en una de las páginas interiores. Sin embargo, hay un montón de portadas, incluso que sale el capitán general de Cataluña como si lleva 2 cuernos y le están toreando con una bandera catalana y cosas así, constantemente. Hace bien de decirlo porque los catalanes no tenemos nunca la culpa de nada. O sea, veo que no fue solo por una viñeta, sino llevaban no sé cuántas desde el 1902, ¿no? ¿Ha dicho? Sí, sí, sí. De hecho, en el libro hay como 7, 8 portadas que reflejan este hecho, ¿no? Esto fue un poco la gota que colmó el vaso. Bueno, si ven, es una bobada, porque le preguntan qué celebran. Esto viene por unas elecciones a la Diputación de Cataluña, donde la Lliga consiguió una victoria relativa. Y entonces el señor le dice,
pues el banquete de la victoria, y el otro dice, entonces serán paisanos, ¿no? Como diciendo, los militares nunca ganamos nada, porque esta derrota de Cuba, que afectó mucho a la burguesía catalana, que tenía un mercado cautivo con la isla, un mercado cautivo apoyado y acomodado en esa política proteccionista española, que tantos quebraderos y tanta daño ha hecho a la economía hispana, sobre todo en el siglo XIX, es que el proteccionismo viene ya de la época de Espartero, ¿no? Y gracias a ese proteccionismo, pues creció mucho la industria española, que se apoya en la revolución industrial y que solo crece en Cataluña a través de la mecanización del hilado del algodón, y en Vizcaya, iba a decir el País Vasco, pero realmente es Vizcaya, con la siderurgia, ¿no? Son las dos únicas grandes industrias. Esto genera una burguesía muy enriquecida, con muchos posibles. El textil catalán se vende en Cuba porque los cubanos tienen que pagar si quieren comprar ropa a los norteamericanos, por ejemplo. Esta es una de las razones principales de la guerra de Cuba, ¿no? Al final es que los norteamericanos, sobre todo el sindicato del tabaco, pues quiere romper esos aranceles, ¿no? Quiere romper esas obligaciones que daba España a la hora de poder comerciar fuera del país. Cuba era una provincia, en estos momentos tiene esa categoría, y los militares amaban a Cuba. Y lo digo porque Manuel Godet era puertorriqueño, Emilio Mola Vidal era cubano. O sea, nacieron allí porque eran la mayoría hijos de militares y vivieron y las conocían perfectamente, todo el tema de las islas, ¿no? Entonces, hay una relación muy estrecha con ellos y se atemorizan cuando empiezan a escuchar en Cataluña ideas de separatismo, porque piensan que va a pasar lo mismo que en Cuba, ¿no? Este punto es importante, ¿no? Además, a eso le tenemos que unir, que no se dice muchas veces, pues el libro, por ejemplo, de Pompeu Gener, que se pronuncia así, ¿no? Si usted se ve que Sí, pronuncia Gener. mal, dígamelo, ¿eh? Pompeu Gener, que tiene una plaza en Cataluña, en Barcelona, perdón, en la Barceloneta. Este señor es el que decía que los castellanos eran africanos y asiáticos presemitas, semitas y bereberes, y que esa era la razón de que eran unos vagos, etcétera, etcétera. Todo con muy buenas palabras y tratando de dar un cierto tinte científico. El doctor Roberts, en el año 99, que fue alcalde, en el año 99, que fue alcalde de Barcelona, un célebre médico y científico, que era el que decía, el que hablaba de los cráneos catalanes, ¿no? El cráneo, ¿cómo era? El braqui... bueno, ese era Pompeu Gener. Pompeu Sí, Gener es... según la UB es un gran olvidado. Lo acabo de sacar Hombre, hay un libro de Pompeu Gener que habla de historias de España, desde 1903, lo pueden descargar de la Biblioteca Nacional de España. Lo tengo aquí, porque además he escrito un artículo hace poco sobre esto. Y en ese libro, bueno, son 350 páginas voy a decir exactamente el título del libro. Son 350 páginas, pues que son un cúmulo de despropósitos, ¿no? Bueno, pues es todo nacionalismo al final. Cosas de España, se llama el libro. Cosas de España, bueno, aquí ven, por ejemplo, tengo aquí cosas subrayadas, y dice, nosotros que somos arioindos, perdón, o sea, porque en ese momento estaba muy en boga el tema de la eugenesia, como usted sabe, ¿no? La raza pura. Entonces se considera que los catalanes son arios, y que sin embargo, dice, nosotros que somos arioindos, de origen y de corazón, no podemos sufrir la preponderancia de tales elementos de razas inferiores, ni la de sus tendencias, y por tanto tenemos un orgullo de disentir de ellos, en diferenciarnos de tales mayorías, en ser heresiarcas ante una tal ortodoxia, aun a riesgo de que se nos tache de malos patriotas. Bueno, esta es una pequeña frase, pero todo el libro es así, son 350 páginas, ¿no? Que justifican el mestizaje. Me recuerda lo del saltador de pértiga noruego que le dijo Sí. un día Claro. Alejandro Fernández, del líder del PP, al presidente Quim Torra. Y la verdad es que ni uno ni otro se parecen demasiado a saltadores de pértiga noruego. No. Yo me incluyo, ¿eh? O sea que... Pero don El tema Joaquín, del cráneo braquicardio, ¿no? Que es el que se establece, el que es más redondeado, y este se supone que imperaba en toda España, sobre todo en Asturias y en Galicia, y en Cataluña no. En Cataluña era otro tipo de cráneo, con la excepción de una mancha en Balaguer, ojo a los de Balaguer, que fueron acusados por el doctor Roberts
porque tienen un cráneo muy español. Bueno, pero son estas teorías, hay que ser justos en el contexto en el que nos movemos. Estamos a principios del siglo XX, aquí hablaba de raza todo el mundo, por supuesto el nacionalismo español también va a hablar de raza, va a destacar precisamente el mestizaje como un valor añadido. Sin embargo, por ejemplo, pues en Cataluña y en País Vasco ya saben que las dos teorías, es que todo nacionalismo se apoya en la etnicidad, nace de lo étnico, ¿no? De salvaguardar lo étnico, de protegerlo, de proteger la raza con respecto a otras razas inferiores o a otras razas diferentes que tratan de someterte, ¿no? Ese es el nacimiento básico de los nacionalismos, ¿no? Tras la derivación que hacen del romanticismo. Luego, lógicamente, después de la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, cuando desaparece el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, todas estas teorías se derrumban y ya nadie se atreve a decir raza, ¿no? No, Solamente queda en alguna canción y ya está. bueno, y habían estado bastante extendidas, no solo en Alemania, en Sí. Francia, creo que incluso en Bueno, aquí en la Inglaterra y tal. República, Pompeu Fabra hace en alguna conferencia sobre el eugenismo a la que asisten También, incluso líderes del Partido Socialista. Eso es en la Segunda República. O sea, es algo que hablaremos ahora de la Segunda estaba República. normalmente normalizado. La ley del aborto del 37, de la ley catalana, una de las justificaciones para abortar tiene que ver con la eugenesia, ¿no? Si la tiene usted por ahí, la puede sacar. Es, No la tengo. había varias razones para el aborto, ¿no? En esta ley del 37 que siempre se saca como un auténtico avance, fíjense, era la primera vez que se va a permitir abortar y lo hace, además, los que de verdad promocionan esto son precisamente de los partidos proletarios dentro de esa Generalitat de Cataluña, que estaba bastante secuestrada o bastante influenciada por la CNT, por la FAI, por el PSUC, que es la parte del el Partido Comunista, al principio también un poco por los pobres del POUM, ¿no? Del Partido Obrero Unificación Marxista, que luego a partir de mayo del 37 ya sabes van a desaparecer porque los van a liquidar literalmente, sobre todo Andreu Nin, y de estos que crean una ley en el 37, en mayo del 37, donde uno de los puntos a tratar, uno de los puntos a valorar para poder abortar es la eugenesia. O sea, es realmente que los padres, que el niño pueda venir de padres, bueno, pues no perfectos, ¿no? No digo que tengan que ser arios ni mucho menos, pero sí, bueno, pues si la madre, digamos, es retrasada mental, ese era un motivo para que pudiera abortar. Todas estas teorías, que nos parecen una barbaridad, hay que contextualizarlas, claro. Claro. Oiga, de hecho, vamos a cerrar el capítulo Maciá. Ya saben que todo Sí, lo que ha sí. dicho está en este libro, o sea que lo tienen a su disposición. Yo les pondré el link. De hecho, tiene otros dos libros. Uno es este de Mm. aquí. No sé si quiere hacernos un poco de Bueno, resumen. eso es en realidad un ensayo que tiene ciento y pico páginas, se llama Nacionalistas y Militares. Ahí se cuentan muy en detalle, bueno, primero las teorías, el origen de los nacionalismos y cómo tiene cierta influencia el militarismo en la derivación y en el radicalismo de algunos de los nacionalismos, cómo combaten, ¿no? Sobre todo desde principios del siglo XX y cómo desde 1868 a 1936, pero en una suerte de episodios, ahí está cómo crece el nacionalismo en Cataluña, justo después de la pérdida de los territorios de ultramar, el episodio famoso del tancament de Caixes, en fin, hay una serie de episodios importantes que creo que merecen la pena y cómo ninguno de los dos grupos, digamos, es capaz se polarizan, ¿no? Y esa polarización va a llevar a que se radicalicen ambos. Pues, suele pasar, ¿no? Todos cuando se cavan trincheras, al final uno tiene que estar en una trinchera o en la otra porque el que está en el medio es tiroteado y cuando se crean trincheras nunca se acaba bien. Lo que pasa es que, don Joaquín, le voy a encargar, bueno, no, no tengo autoridad para encargarle nada, pero modestamente yo le encargaría un libro sobre la historia de Cataluña. Ya sabe que a mí me gusta, ¿eh? Estoy todavía intentando a ver si la entiendo. Tengo algunos aquí, algunos ejemplares. Estos son los más divulgativos, ¿eh? No, lo digo porque, claro, voy enseñando. Perdón, ¿eh? Madre mía, madre mía. Bueno, además de todas las tendencias. No, lo digo porque, claro, yo lo de Cucut no lo sabía, o sea que quizá nos podría usted dar la historia de No, va, Cataluña desde el punto de vista no estrictamente nacionalista. catalán. Bueno, yo he leído mucho
y mucho en catalán antes de Pompeu Fabra, que era más fácil de leer, eso sí que es cierto. Y he leído mucho, lógicamente, porque la tesis doctoral mía estaba relacionada, es la correlación entre nacionalismo catalán y militarismo en España, ¿no? Esto que estoy hablando de que se alimentaban unos a otros y sobre todo orientado mucho a los años 20, a los años 30, pero se ha manipulado mucho por ambas partes, ¿no? Es verdad que los estudios serios, yo creo que si va uno a los artículos científicos, hay rigor y hay muy buenos autores, no solamente Ucela también muy buenos autores que tienen cierta deriva catalanista o cierta deriva nacionalista y que profundizan en aspectos históricos con buen rigor y con mucho criterio, ¿no? O sea, que no solamente, podría citar a muchos de ellos, al Jardí, por ejemplo, pero es cierto que lo que es el típico artículo de prensa generalista, de divulgación, trata de omitir la parte negativa del lado en el que te posiciones, ¿no? Entonces, a mí me gusta tratar todo con la máxima equidistancia, no ser objetivo, porque objetivo nadie es objetivo, el que diga que lo es normalmente ya no lo está siendo, es imposible, todos estamos condicionados no por nuestro lugar de nacimiento, pero sí por todo lo que hemos vivido, ¿no? A lo largo de nuestra existencia. Cuando uno es joven suele ser mucho más enérgico, mucho más vehemente en la defensa de cosas que cree que son fundamentales. Cuando uno se va haciendo más mayor te haces más pragmático y eres mucho más escéptico a la hora de aceptar dogmas, ¿no? Y ese creo que es un punto importante. Y creo que también la juventud debería aprender de que no hay que fiarse de todo dogma, porque al final eso nos lleva a lo que estoy diciendo de cavar trincheras, ¿no? Cuando la mediocridad, y eso pasó, por ejemplo, en España al final de la época de la Restauración, la mediocridad de la clase política fue llevando y derivando a una polarización de la población que se tenía que aupar sobre esos profesionales de la política, como llegó a decir Primo de Rivera cuando dio el golpe de Estado, porque eran hombres que llevaban décadas al frente de los diferentes partidos que se iban turnando, y eso derivó en una especie de sociedad estamental que generó en bandos muy divididos y que al final crean, pues como todas, yo creo que todos los movimientos políticos, incluso las dictaduras. ¿Qué sucedió? Con el fascismo no hubo lugar, porque ningún fascismo perduró, solamente el franquismo, que no era un fascismo, todos lo sabemos. En España nunca hubo un fascismo real, solamente unos cuantos años en la década de los 40, hasta que cayó el Tercer Reich, y a partir de ahí los falangistas pasaron a estar arrinconados y ya el régimen derivó hacia un capitalismo a ultranza, ¿no? Pero, ¿qué pasa en los países con economías Autocrático en todo socialistas? caso, ¿no? ¿Perdón? Autocrático, dictatorial, Autocrático, ¿no? sí, una autocracia. Una autocracia, pero con una base económica capitalista, ¿no? Con la Sí. propiedad, con propiedad privada, economía Se refiere liberal. a que poca intervención del Estado, para entendernos, ¿no? Con el plan de Exactamente. estabilización y tal. ¿Qué ocurre en los estados, por ejemplo? Corea del Norte es el ejemplo extremo, pero la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rumanía, que al final, en estas nuevas ideologías que surgieron y que eran tan importantes, se generó una sociedad estamental en el que los grandes funcionarios, los altos funcionarios del partido, Ujú. eran la clase social alta. O sea, lo que hicieron fue sustituir realmente a la nobleza, ¿no? Y crearon un pueblo llano con muy pocas posibilidades de ascender, o sea, se mantenía en una impermeabilidad en cuanto a las clases sociales, pero solo había dos clases, la de los altos funcionarios y Pero, la clase de obreros, ¿no? don Joaquín, cuando habla de la mediocridad de la clase política, no sé si puede establecerse algún paralelismo con el tiempo actual. Si quiere me agacho y dejo aquí, perdón. No quiero lanzar indirectas. No, bueno, a ver, yo le hablo del pasado, ¿eh? El Sí, no, pasado. por supuesto, por Es supuesto. cierto que en España hay un momento que es, yo creo, en 1978, históricamente hablando, en el que vuelven políticos que venían de la República todavía, ya muy mayores, La voy a muy poner más envejecidos, grande. donde el otro día lo hablaba el expresidente Felipe González, ¿no? Donde se ponen todos de acuerdo y se genera esto que se llamó transición y que, bueno, pues en un principio fue algo que se tomó como un ejemplo, incluso a nivel internacional. Solo hay que ver y leer los papeles de la CIA
como, bueno, pues hablan muy bien de cómo se estaba llevando a cabo todo esto, y que ante el peligro de volver a polarizarse y volver a combatir y volver pues a un enfrentamiento entre españoles, bueno, pues parece que se borra todo y se aprende del pasado, y después, evidentemente, lo que va ocurriendo con los partidos políticos, como yo le comento, por ejemplo, lo que sucedió en la transición, en la restauración. 1876, llega la Constitución de 1876, llega hasta 1923. En todo ese periodo, los dos partidos grandes, los dos partidos dinásticos, el Partido Liberal y el Partido Liberal Conservador, van deteriorando sus liderazgos hasta ir trayendo líderes mucho más mediocres, se van dividiendo, van creando facciones entre ellos, y eso va haciendo que otros partidos políticos mucho más minoritarios vayan también teniendo participación y vayan erosionando el sistema, ¿no? ¿Puede establecerse, perdón, puede establecerse algún paralelismo histórico entre la polarización de antes de la Guerra Civil o de la República, para entendernos, y Sí. ahora? Bueno, yo creo que para mí, desde el punto de vista, aquí sí que me voy a mojar un poco, es una irresponsabilidad hablar de lo que sucedió en la República o apoyar o utilizar terminología de la Guerra Civil. Porque hoy no hay fascistas en España, más allá de 4 grupos de los que apoyan a algunos equipos de fútbol y que no tienen muy clara ni siquiera su propia ideología, ni tampoco hay comunistas que creo que apoyen el régimen de Pol Pot o de Corea del Norte o de la Rumanía de Ceausescu, ¿no? Sistemas como ese. Yo creo que eso es algo trasnochado, ¿no? Todo el mundo está más o menos en la línea de las democracias liberales, ¿no? Con más o menos entusiasmo, pero esa es la posición general, porque tradicionalmente es la que se ha ido dando, ¿no? Entonces, cuando se habla de guerra civil, cuando hablamos de fascismo, de comunismo, de libertad, o cómo era un lema de estos que dijo algún político, no recuerdo ahora mismo, comunismo o libertad, cosas de ese tipo, se utilizan este tipo de eslóganes, yo creo que se comete una temeridad. Una temeridad porque se hace a la sociedad posicionarse. Y posicionarse me refiero a o estoy con estos o estoy contra estos. O estos están tan lejos de mi forma de pensar que me tengo que poner contra ellos. Y los únicos que están contra ellos son estos. Ostras, que son igual de mediocres que esos, pero al menos dicen 4 cosas en las que puedo estar de acuerdo. Entonces, yo creo que radica y descansa en la responsabilidad de la ciudadanía también no dejarse llevar por este tipo de discursos, porque a veces el intentar utilizar la historia, que es de lo que estoy hablando, no estoy hablando ya de otras cosas que tengan que ver con la política actual, utilizar la historia como arma arrojadiza contra una opción política determinada es muy peligrosa, muy peligroso. Yo les recomiendo que lean pues mucho sobre la guerra civil, qué nos llevó a la guerra civil, que vean los 112 vídeos que hablan solamente del proceso hacia la guerra civil, de cómo se polarizó el país, de a qué nivel llegaron los políticos, que se llegó al asesinato físico y que eso derivó en un golpe de Estado. Lógicamente hay muchos condicionantes, sí, los militares se sublevaron, una parte del ejército, ojo, minoritaria, al menos en cuanto a generales, a la cúpula militar, totalmente minoritaria, es la que se subleva contra el gobierno del Frente Popular, donde había republicanos destacados que habían luchado contra la dictadura, como Cabanellas, como Gonzalo Queipo de Llano. No podemos olvidar que Gonzalo Queipo de Llano era amigo íntimo de Indalecio Prieto. Habían compartido hotel en París cuando estaban exiliados los dos. Eran uña y carne sus familias, y lo dice Azaña en sus memorias. Azaña, siempre que subía a la sierra, se encontraba a Queipo y a Indalecio y sus familias, que estaban juntos pasando el día en la sierra, porque habían hecho gran amistad. De hecho, hay un artículo muy bueno de la revista Estampa, de 1931, del mes de agosto, con unas fotografías estupendas de Queipo y de Gonzalo, o sea, de Queipo de Llano y de Indalecio Prieto, porque les llamaban Don Quijote y Sancho Panza, que además por el aspecto físico cuadraban perfectamente los dos, ¿no? Un hombre alto, muy elegante, como era Queipo, y otro, pues no tan alto y, bueno, bastante entrado en carnes, ¿no? Como era Indalecio Prieto. Y
eran, como digo, eran amigos, habían luchado contra la dictadura de Primo de Rivera, vuelven a España juntos, les vamos a ver en un montón de fotografías juntos al principio, porque Queipo recibe su premio, es nombrado jefe de la primera región militar De de hecho, Madrid. hay varios conversos, ¿no? Cabanellas, por ejemplo, Queipo es el que termina haciendo esos discursos incendiarios desde Sevilla, ¿no? También. Sí, es cierto. Lo que pasa que también es cierto que sobre esto hay mucha mitificación en todo, ¿eh? Porque no hay registro de los No hay discursos registro de exacto. Queipo. Entonces yo he buscado mucho en la prensa de la época. Y qué mejor que la prensa de Sevilla, que luego hacía un resumen del discurso. Y cuando uno se centra en eso, es que hay que coger las cosas con pinzas muchas veces, ¿eh? Porque a veces la fuente es una única fuente de alguien que ni siquiera estaba presente en ese momento y eso se ha tomado como un dogma. Ese es uno de los problemas del estudio sobre la guerra civil y la república, ¿no? Es cuando uno profundiza, y bueno, yo he hecho una inmersión en toda la prensa desde 1920 y tantos hasta 1936, de toda la prensa, y cuando hablo de toda la prensa hablo de prensa catalanista, de diarios liberales, diarios republicanos, los diarios de derechas, del socialista, del Mundo Obrero, de todas estas revistas, iba viendo de todos estos periódicos y te vas dando cuenta de primero cómo se van polarizando, cómo cuentan cada uno una cosa totalmente distinta. La prensa tuvo mucho que ver, por supuesto. La prensa estaba, en ese momento era el único medio de comunicación y la radio, aunque ya tenía cierta evolución, pero los periódicos seguían siendo el componente, los papeles, como decía la gente más humilde, ¿no? Entonces, es cierto que hay una polarización que se va apreciando a medida que vas evolucionando, donde se insulta, se amenaza incluso desde la propia prensa. Los periodistas tuvieron mucho que ver. Bueno, como siempre, ¿no? No, lo digo en el sentido, no lo digo como asunción de responsabilidad, pero es cierto que en la Primera Guerra Mundial los medios de comunicación en esa época jugaron un papel fundamental en excitar al personal y en la Guerra Civil Americana y ampliando Claro. evidentemente todas las distancias con el proceso también, ¿no? Pero la prensa Bueno, en su momento. en toda guerra la primera víctima es la verdad, ¿no? Y al final, como digo, es repetir un dogma. Esto forma parte, yo creo, de toda la historia política. Es que lo que vivimos hoy día no es nada nuevo. La mayoría de estas cosas son simplemente reincidencias sobre los mismos aciertos y los mismos errores, ¿no? La historia es cíclica. Cuando usted dice paralelismos, es que es imposible no encontrarlos, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, un artículo de La Veu de Cataluña de 1903 y podrá leer que España es Turquía, o sea, cosas así, ¿no? O muchos de los dichos que todavía permanecen o prevalecen pues 120 años después. O sea, para que nos demos cuenta que algunos de esos eslogans pues continúan hoy día y que no hay que irse muy atrás, o sea, perdón, no hace falta irse a 10 años atrás, nos podemos ir hasta ciento y pico para darnos cuenta de que hay noticias que se leen y parecen de ayer. O sea, que estamos, no sé si cayendo en los mismos errores, pero sí volviendo a este proceso cíclico. Aquí se están dando además una circunstancia que creo que es importante en la actualidad, que tiene que ver con Europa. Es un continente de ancianos que poco a poco está condenado o a traer gente de otros sitios o a desaparecer. Esa es una realidad por los estándares de vida europeos. Somos víctimas de nuestro propio éxito. Es mi opinión, ¿no? Yo creo que hemos crecido tanto y somos tan ricos. Ya sé que ahora alguno me dirá, es que no llego a fin de mes. No, me refiero a ricos. Vivimos en unos países muy ricos. Esa es una realidad. Incluso España, que aunque hablemos muy mal de ella, pero aquí no tenemos ningún problema de hambre, porque siempre hay algún tipo de seguro social o de refuerzo social que va a evitar que se den esas circunstancias. No va a haber hambrunas, no, casi siempre va a haber un techo para acogerte y hay sistemas de salud que van a permitir que cuando enfermo reciba atención médica. Todo eso que que no está en la mayoría de los países del tercer mundo, que no existe en la mayoría de los países del tercer mundo, nos ha ido derivando a dejar las necesidades fisiológicas de lado. Esto es como la pirámide de necesidades de Maslow, ¿no? Que explica que primero son necesidades fisiológicas y arriba del todo pues es ya el prestigio, el cómo me ven los demás, el hacerme fotografías en redes sociales, el estar preocupado
por, bueno, yo qué sé, hacer fotografías de la comida que como en un restaurante. Este tipo de excesos, ¿no?, que demuestran que hemos llegado al tope de esa pirámide de necesidades y que cuando suceden cosas como conflictos a nuestro alrededor, pues nos comportamos como niños pequeños, ¿no? Y lo tratamos como si fueran cosas de una película y nos posicionamos sin tener información. En fin, esto es una derivada, lógicamente, del éxito que ha tenido Europa y los Estados Unidos, que están en la misma línea. Pero ya digo que esta es mi opinión, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar en el futuro? Pues lógicamente hay una evolución y unas migraciones que son necesarias por otra parte, porque de otra manera esto no va a poder funcionar, pero que puede generar un choque de civilizaciones en el futuro, evidentemente. ¿Por qué nos hemos ido por aquí? Si estábamos hablando dentro de... Es un personaje paradigmático, ¿no? Es un hombre que muy indisciplinado, siempre estaba en el bando contrario al poder y contrario y a la vez donde le convenía, ¿no? Es una figura de verdad para estudiar porque luchó contra Primo de Rivera, antes de eso fue arrestado varias veces, llegó a tener algún duelo con algún periodista porque él escribía con el seudónimo de Santiago Vallisoletano en la correspondencia militar, en un diario militarista, ¿no?, siendo comandante, y criticaba muchísimo a lo de los ascensos por méritos de guerra. Siempre fue un revolucionario, entre comillas, con el uniforme puesto, pero un revolucionario al fin y al cabo. Cuando su consuegro, Niceto Alcalá Zamora, porque la hija de Queipo estaba casada con el hijo de Niceto Alcalá Zamora, del presidente de la República, Otro y converso, él por era, cierto, también. claro, por eso, él era, cuando deja la Capitanía General, aparte que eran muy bocazas, y bueno, hizo una crítica abierta contra Manuel Azaña después de los famosos sucesos de Casas Viejas, y bueno, pues Manuel Azaña pidió su cese y fue cesado. Y a partir de ese momento quedó como jefe de la casa, o sea, estaba como jefe de la casa del presidente de la República, era jefe de la casa de su consuegro, y a partir de ahí fue nombrado director general de Carabineros, que era un puesto menor, ¿no?, dentro de la cúpula militar para un general de división como era Queipo. Él cuando Alcalá Zamora... Sí, perdón. Sí, le oigo, le oigo. Ah, vale, vale. Digo que él cuando Alcalá Zamora es sustituido, es cesado, con esa triquiñuela legal que utilizan los partidos que formaban parte del Frente Popular, cuando Es consiguen cesado mayoría de presidente de la República. es cesado de presidente de la República, creo que es el 8 de marzo, estoy hablando siempre de memoria, pero bueno, normalmente suelo acertar porque todos estos episodios los tengo muy, muy detallados. El 8 de marzo de 1936, Queipo ya empieza a conspirar. O sea, él de hecho se medio ofrece a su consuegro para tomar las riendas porque Alcalá Zamora considera que ha habido una especie de golpe de Estado, ¿no? El cese de ¿el cese de Alcalá de Zamora es la última posibilidad de una república burguesa liberal? Bueno, yo creo que Alcalá Zamora también juega sus cartas políticas. Cuando vienen las elecciones de febrero del 36, él se quiere desligar por completo de la CEDA y de Gil Robles, al que odia, pero también odiaba a Azaña. Es una cosa, Alcalá Zamora odiaba un poco a todo el mundo. Y entonces utiliza a Portera Valladares, que era un señor que venía del Partido Liberal, de la época de la Restauración, un pontevedrés, que fue... voy a decir presidente de la Generalitat, pero era una especie de delegado del gobierno en Cataluña, cuando después del 34, después del golpe de Estado, Companys, por supuesto, es cesado, detenido y encarcelado con todo el gobierno, contra el gobierno catalán, el gobierno de la República manda allí una delegación de gobierno, ¿no? Sí, un presidente de la Generalitat en función. Sí, Uno es era... no fue el único, ¿eh? Piqui Pon, no, y me Pizpón, dejo sí. otro también. Pipón, que es que quedó salpicado por el escándalo del famoso extraperlo, y muy salpicado, era el que más, además, era un Pichipón, era además un personaje un tanto peculiar Sí, también. el tema del verbal les decía las piquiponadas, ¿no? De Claro, gazapos verbales que decía. claro, este fue el más salpicado dentro del Partido Republicano Radical. El tema del extraperlo, que en realidad fue una bobada, o sea, realmente visto con los escándalos de corrupción de los años 80 o 90 posteriores, realmente era una bobada, pero
hizo que el Partido Republicano Radical implosionara absolutamente. Ese y el escándalo Nombela, que es el posterior, ¿no? Que fue por un tema de unos barcos en Guinea Ecuatorial. Y Pich y Pont estaba, digo Pich, pero no sé si en catalán se dice Pic. Pic y Pont estaba, con ese apellido tan de ping-pong, estaba relacionado con el tema de extraperlo, entonces es cesado y entonces nombran a Portera Valladares. Portera Valladares que, bueno, pues hace una labor ahí, era un hombre de centro, entonces lo quiere usar Alcalá Zamora para crear un gran partido centrista, porque él pensaba que la mayoría de los españoles tenía que ir a la moderación porque estábamos al borde de la guerra civil. Ya se habla de guerra civil mucho antes del 36, en todos los parámetros, porque hay un divorcio absoluto después del 34 por parte de la sociedad, porque se encarcela mucha gente. La revolución del 34, que se habla de la revolución de Asturias, pero que tiene lugar en toda España, y que lo que pasa es que fracasa. Y solamente básicamente Asturias y Barcelona, ¿no? O Cataluña, claro, ¿no? Asturias, León y Palencia, a los que pertenecían el comité revolucionario. Es el único sitio donde los anarquistas van a hacer válida la alianza obrera, porque el resto de los anarquistas siempre fueron por libre. Y ellos no van a apoyar la república, nunca. Solamente cuando se inicia la guerra civil, que ya van incluso a aceptar con Largo Caballero entrar en el gobierno, ¿no? Y tenemos personajes como Joan Oliver, que había sido de los solidarios y que había participado en multitud de atentados y acaba siendo ministro de Justicia, ¿no? En una de esas cosas que le llega a terminar en la República durante la guerra civil. ¿La guerra civil era inevitable? Es decir, evidentemente fue un golpe de Estado, luego hubo una represión cruenta, hubo una dictadura, etcétera, etcétera, pero tampoco es normal que asesinen a un miembro de la oposición, en este caso Calvo Sotelo. No era el jefe de la oposición, pero un dirigente importante, además, por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Que además también actúan, la verdad es que había una espiral, ¿no? Actúan en represión al asesinato, creo, de dos del de teniente los Castillo. suyos, ¿no? Pero ¿era inevitable? Bueno, a partir de febrero del 36, después de la victoria del Frente Popular, hay un gran problema de orden público porque los radicales de uno y otro bando, tanto las milicias socialistas, y luego las derivadas que tuvieron, como Falange Española, fundamentalmente, pues se dedican a asesinar, y hay varios intentos de asesinato de varios políticos. Hay un ministro que es asesinado en Asturias, un exministro de la CEDA, que es asesinado en Asturias, del Partido Agrario, creo recordar que era. Luego, antes del asesinato de Calvo Sotelo, se intenta también asesinar a Jiménez de Asúa, que era del Partido Socialista Obrero Español, había sido el abogado de Largo Caballero en el proceso a Largo Caballero. Después fue vicepresidente de las Cortes, o sea, era una persona importante. También intentan asesinar al hermano de Ortega y Gasset, que era del Partido Republicano Radical Socialista. Luego hay eso por parte de Falange, y luego por parte de las milicias socialistas y concretamente el teniente Castillo, en algunos sucesos de represión, asesinan al primo de José Antonio Primo de Rivera, a Sánchez Heredia, en el entierro del Alfredo de los Reyes. O sea, había mucha confrontación y 400 muertos. O sea, el problema del orden público era muy grande. Tenga usted en cuenta que se declara el estado de alarma en el 19 de febrero del 36 y no se llegó a levantar hasta el final de la Guerra Civil. O sea, no hubo normalidad democrática. Sirvió de poco también. Sirvió de poco. Hubo suspensión de garantías constitucionales y toda la prensa era avisada por la censura. Esto es importante porque... En la República también, no solo en el bando franquista. No. Desde el 19 de febrero del 36 toda la prensa es pisada de por la la defensa censura. de la República y tal. Tengo Esa es del aquí, perdón, 31. voy a hablar de un libro que no es suyo, en este caso es de Juan Carlos Girauta, segunda edición. Yo recuerdo que lo leí hace un tiempo, de hecho luego lo entrevisté, esa famosa frase de Azaña, esa famosa quema de conventos en mayo del 31, ¿no? Apenas estrenada la Guardia Civil, ¿no? Perdón, la Guardia Civil, la República, ¿no? Y esa frase atribuida a Azaña que dice: todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano. Incluso hay una versión que dijo: todos los conventos de Madrid no valen la uña de un republicano. Sea la uña o sea la vida, aquello, ahí la República pierde, lo que decía usted, ¿no? El orden público pierde también el control del orden público y en cierta manera el futuro de la República. Bueno, el episodio del 31, yo no creo que Azaña dijera eso. Y no lo creo, entre otras cosas, porque él no era católico, pero había recibido una educación católica. Él hace un gran recuerdo
precisamente de sus profesores, salva a un par de ellos, que tenía hasta poca posibilidad de salvarlos en algunas ocasiones, salva a un par de ellos en el 37, cuando hay una matanza de religiosos muy importante en Madrid y en Barcelona. Tengan en cuenta que en Madrid y en Barcelona se duplica, perdón, es más del doble el número de muertos por la represión republicana que por la represión franquista posterior. En Barcelona hablamos de 8.000 contra 30.000, contra 3.000 y pico, y en Madrid más o menos están también en esa cifra, que son las dos ciudades que más tiempo permanecieron, las dos ciudades grandes, claro, también donde más influencia tuvieron los partidos obreros. Ahí sí que hay, sobre todo los primeros meses del 36, los primeros meses de la Guerra Civil, sí que hay, yo creo, el gobierno pierde el control del orden público y las milicias, bueno, pues se hacen con él, y es cuando tienen sucesos, todo esto de las checas, lo habla muy bien, lo explica muy bien Clara Campoamor en su libro La Revolución Española, porque ella es una de las que tiene que huir. Los republicanos de centro y de derecha también son perseguidos, son encarcelados, y ahí tiene a muchos de ellos que son asesinados o fusilados, ¿no? Y Clara Campoamor tiene que huir, y luego en Roma a punto están de detenerla unos falangistas, porque en realidad se queda en esa tercera España como Marañón, que tuvo que huir de Madrid, que están a punto de matarlo también, como en Cataluña el propio Carrasco y Formiguera, un independentista de toda la vida, tiene que huir de Barcelona porque también lo quieren matar. Luego Aquí acaba siempre fusilado recuerdan. por el bando franquista. Sí, sí, recuerdan que lo fusiló Franco, lo cual es cierto, pero si no lo hubieran fusilado aquí, bueno, lo hubieran No, paseado aquí, ¿no? tiene que Tiene salir que irse en realidad, ¿no? Y lo claro, interceptan en un tiene que barco. ir porque él era religioso, era una persona profundamente católica, y claro, todo eso en ese momento estaba más que vetado, ¿no? Entonces, pero eso es la parte de la guerra civil. Ahora, en el 36, el gobierno era republicano. No había, el Frente Popular era una coalición de partidos, pero no había ningún partido proletario. Porque esto se hace un juego en la actualidad un poco tramposo cuando se cuentan estas cosas, ¿no? El Pero el Partido Partido Socialista no es, Socialista no puede considerarse proletario, era un partido socialista más revolucionario que ahora, ¿no? No solo por largo claro, incluso, hombre, el si papel que usted va a juegan la en la prensa, Revolución de Asturias si usted, claro, es un partido era marxista, otra sí, época, ¿eh? Pero sí, pero si usted va a la prensa de ese momento, republicanos son primero la Acción Republicana, que después acabó siendo Izquierda Republicana, con una mezcla de varios partidos, de Manuel Azaña. Por la parte más de derecha, la derecha liberal republicana, primero de Maura, que después fue derivando al Partido Republicano Progresista, el Partido Republicano Radical Socialista. Esos son los partidos republicanos. Lo bueno, demás, una república sin republicanos, casi, ¿no? Al claro, menos efectivamente, ese republicanes es. Porque burgueses, liberales, ¿no? Era los dos una partidos de república masa. más bolchevique, ¿no? O marxista, ¿no? No, pero tenemos a los partidos republicanos por un lado. Ya le digo que como tal, está la derecha liberal republicana, era minoritaria, que era la de Alcalá Zamora. Pero tenemos también al Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, que es un partido de centro y que va derivando hacia la derecha, y ese partido era el partido republicano más votado en el 33, más que el Partido Socialista. Y luego están los partidos que no son considerados republicanos porque no ven el régimen lo ven como un proceso transitorio a la revolución, Claro. que son los partidos marxistas, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista de España, que hasta el 33 no quiere participar de la República, es antirrepublicano de primeras. Y luego ya hay un cambio, y sobre todo hay un cambio fundamental, que es agosto de 1935. Porque las órdenes de la Tercera Internacional es hablar de los partidos socialistas hasta 1935 como partidos fascistas. Y es en agosto de 1935 cuando empieza a darse cuenta de que el crecimiento del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán es de tal nivel que están anulando a los partidos de la Tercera Internacional dentro de Alemania. Y eso es un peligro para la Unión Soviética. Y entonces es cuando Dimitrov, que es el que dirige la Tercera Internacional, es el séptimo congreso de la Comintern, en agosto de 1936, dice que hay que aliarse con la pequeña burguesía de izquierdas, la pequeña burguesía liberal, republicana, y con los partidos socialistas, porque son partidos de Para masas. la conquista del poder, claro. Pero, Exactamente. señor Rivera, concretando, ¿la guerra civil era inevitable o Bueno, no? ya es a lo que iba. El Partido Socialista Obrero Español juega un papel muy importante en todo este proceso, porque hay un momento en que Indalecio Prieto va a perder las elecciones a la ejecutiva
perdón, Indalecio Prieto, Largo Caballero va a perder las elecciones a la Ejecutiva. El partido está muy dividido entre Largo y Indalecio Prieto, incluso llegan a las manos, no entre los dos, sino que pues hay amenazas de muerte de unos a otros. Ya tienen dos órganos de prensa diferenciados. Por un lado, El Socialista, con a ver si lo digo bien, Zugazagoitia, que era el director del Socialista, por otro lado Kiristain, que es el director de Claridad. Lo fusilan al final de la guerra. Hay dos muertes que lamento mucho. Bueno, evidentemente todas, ¿no? Todas. Pero en el bando socialista, Zugazagoitia y luego Besteiro, ¿no? Sí, Besteiro sí, se queda aquí, participa en el golpe de Estado de Casado, que yo creo sí. que la guerra evidentemente estaba perdida para ahorrar vidas, se queda aquí y acaba muriendo en la cárcel en 1940 de Besteiro enfermedad y de malos cuidados, ¿no? acaba muriendo enfermo, cierto, y Zugazagoitia acaba fusilado, que yo creo que una de las mentes más brillantes dentro del socialismo español de los años 30. Perdón, Y pero sí, no, no, decía que esta rivalidad entre los dos, claro, Largo Caballero tiene un programa, que es el programa de la Federación Socialista Madrileña, de la Agrupación Socialista Madrileña, se llamaba entonces del 20 de abril del 36, que dice que el ejército debe desaparecer y ser sustituido por milicias, que hay que ir a la dictadura del proletariado, que las naciones españolas tienen que tener derecho de autodeterminación, habla concretamente del protectorado español y de Cataluña, etcétera, etcétera. Y todo esto escandaliza tremendamente al ejército, sobre todo a los militares que habían formado parte de la cúpula militar de la República y que ahora estaban desplazados por ahí, ¿no? A los Franco, Emilio Mola, etcétera, etcétera. Porque esto de la desaparición del ejército era una amenaza en primera línea, ¿no? Y era la llegada del comunismo que tanto de lo que tanto había alertado Emilio Mola en el pasado. Realmente esa era la idea de Largo Caballero. Y Largo Caballero quería volver a hacerse con las riendas del partido, pero es derrotado por muy poco margen, ahí está muy dividido el partido, por Indalecio Prieto. Indalecio Prieto iba a ser el siguiente presidente del Consejo de Ministros, porque con su victoria el PSOE iba a aceptar entrar en el gobierno. Y Azaña lo quería de presidente. Casares Quiroga era un hombre de paja, con cierta afinidad con Azaña, pero un hombre que no tenía la capacidad para gestionar todo lo que le venía encima, ¿no? De muy de hecho, paja. muy de paja. De hecho, le No, lo avisan digo, 1000 veces. esa famosa frase de se han levantado los Sí, militares en África, yo me voy a dormir, ¿no? Es sí, sí, fundamental sí. actuar en los primeros. En Sí. los No, primeros y de hecho le habían minutos. avisado 1000 veces. Yo tengo por aquí, porque he investigado mucho este tema, los correos del embajador de Francia en España con el ministro de Asuntos Exteriores francés y cómo le explica, pues del mes de abril, le estoy hablando del 36, que Emilio Mola está implicado en una sublevación, que, o sea, todas estas O cosas que sea, se le lo está sabía hasta el explicando. embajador francés. Todo el mundo lo sabía y sabía lo que estaba pasando y que Yago estaba implicado y todas estas historias lo ven en el correo de los embajadores. Y si ellos lo sabían, pues estaban todos los mentideros. Largo Caballero e Indalecio Prieto, ellos tenían sus redes dentro de lo que se denominaba una agrupación de militares antifascistas, que era la UNRA, la Unión de Militares Republicanos Antifascistas, donde estaba el teniente Castillo, era uno de ellos, había incluso algún general. Bueno, pues todos estos avisaban constantemente, oiga, que se van a sublevar, que va a ser ahora, que están preparando, que están lanzando órdenes particulares, que esto es un hecho. Y sin embargo, pues Casares Quiroga siempre hizo caso omiso de eso. Y yo creo que intentaron provocar que hubiera una sublevación y que pasara lo que en la Sanjurjada, que quedara en nada y aprovecharan para detener a todos los, digamos, militares díscolos, ¿no? Y al final pues salió como salió. El golpe fracasó y acabó en una guerra civil, ¿no? También es verdad, tenemos una imagen de que en los años 30 pues había el fascismo italiano, el nazismo alemán y el franquismo en España, pero en realidad casi todos los países europeos, aquí los que llevan la fecha, lo he sacado de un libro que tengo por aquí, eran regímenes o autoritarios o dictatoriales o totalitarios, ¿no? O sea que Totalmente. todos caen, ¿no? Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Hungría, Austria, Rumanía, Yugoslavia, Bulgaria, Turquía y Grecia. Aparte, lo que decíamos, de Alemania. Esto es muy importante porque yo siempre no me canso de hablar del contexto internacional. Y era una lucha entre las dos nuevas ideologías y todo el mundo asumía que la democracia liberal estaba muerta. Y Entonces, estaba muy desprestigiada por la crisis del 29, ¿no? exacto.
exacto. Una crisis económica que además en los países que han sido derrotados en la Primera Guerra Mundial, incluso algunos de los vencedores, como el caso de Italia, que siempre ha tenido problemas para ver en qué bando estaba, pues en estos países se produce con mucha crudeza. Y claro, surge un movimiento obrero que al final el movimiento obrero tiene dos efectos llamadas, ¿no? Puede ser a través del socialismo, del comunismo, o a través del, en el caso de los fascismos, que dicen que se evita la lucha de clases, pero todo se basa en el movimiento obrero al final. O sea, son muy sensibles con el movimiento obrero y con más control del Estado, que ese control del Estado además haga que mejore la vida de los obreros, uno con el sentido patriótico, al final son populismos los dos, ¿no? Y el otro pues más internacionalista, pero pues no dejan de ser dos movimientos revolucionarios que implicaban pues la desaparición de los rivales políticos. Don Joaquín, vamos a ir terminando porque llevamos más de una hora, pero voy a aprovechar para hacer una pregunta que arrastro desde el bachillerato, desde el BUP o casi desde el CO. ¿Por qué al bienio negro se llama bienio negro? Lo digo porque gana la derecha, gana legítimamente con el voto de la mujer, se puede decir que, bueno, la influencia clerical, etcétera, etcétera, pero es más, ellos no plantean volver a instaurar la monarquía, incluso se dice, no, es que la ceda en el gobierno, pero es que la ceda había ganado. Yo recuerdo la misma pregunta, se la planteé a Girauta cuando lo entrevisté por su libro. Él me dio una respuesta diciendo, bueno, es que la historiografía marxista, la historiografía de España de esos años estaba ya en manos de los comunistas y por eso la bautizan como bienio negro. Pero al bienio negro se le puede llamar negro o se le puede llamar de otro nombre y evidentemente fue una victoria legítima, la CEDA podía gobernar. Bueno, ahí también jugamos un poco siempre con truco, ¿no? El partido que gana las elecciones, las primeras elecciones democráticas, después porque las del 12 de abril fueron unas elecciones municipales, el partido que gana las elecciones con mayoría en junio, las elecciones constituyentes, a Cortes Constituyentes, es el Partido Socialista Obrero Español. Tampoco le dan la opción de gobernar, porque es un partido proletario, no es un partido republicano. Entonces, Niceto Alcalá Zamora solo llamaba a consultas a republicanos para darle la opción de formar gobierno. Al único El no primer ministro republicano. incluso en minoría, ¿no? Claro, lo que decía usted, Efectivamente, no claro. con mayoría parlamentaria, lo cual también indica la debilidad del propio gobierno. Perdón. Claro, él decía, él llamaba a varios a consultas y decidía, pues te voy a encargar formar gobierno. Él buscaba apoyos en todas las minorías, porque estaba muy atomizado el Parlamento, sobre todo al principio, y te necesitaba el apoyo del Parlamento. Intentó ser presidente del Consejo de Ministros, yo creo que todo el mundo. Al único no republicano que le ofreció ser presidente es a el líder del Partido Agrario, es al único que ahora mismo, fíjate, se me ha ido el santo al cielo el nombre, mira qué raro que es, se me ha ido el santo al cielo. El líder del Partido Agrario, que además lo van a asesinar precisamente en los asesinatos de la cárcel Modelo en agosto del 36. ¿Gil Robles? No. No, es Martínez de Velasco. Martínez de Velasco, que era el Partido Agrario, era un partido más minoritario, un partido de derecha, que había aceptado convivir con la República. Y a él, Alcalá Zamora, que además tenían bastante afinidad, le encarga formar gobierno, no consigue sus apoyos, lógicamente. Cuando cae Alejandro Lerroux, Gil Robles piensa que es su oportunidad, pero Alcalá Zamora nunca le va a mandar formar gobierno porque considera que es un partido no republicano y que va a ir contra la República. Claro, ¿por qué le llaman bienio negro? Sobre todo por el tema del 34. La izquierda se va a victimizar, y no tanto la izquierda, los partidos proletarios, porque considera que la represión que hay posterior a la revolución del 34, al golpe de Estado per se, porque fue un golpe de Estado, es una represión brutal y que está liderada sobre todo por la CEDA. Entonces, ese discurso va a ser muy recurrente en todas las sesiones en Cortes que hay desde el febrero del 36 hasta la Guerra Civil, hasta el inicio de la Guerra Civil. Y siempre se va a acusar a Gil Robles y se va a acusar a todos los ministros que habían tenido responsabilidades. No podemos establecer paralelismos, también. Siga. Claro, en el febrero, una de las cosas que le van a obligar al gobierno republicano, que recibe un gran apoyo, pero que la mayoría de los diputados le vienen sobre todo del Partido Socialista, el Frente Popular, que es el gran vencedor de las elecciones del 36. Luego hubo también cierto maniqueo con las actas, pero había mayoría absoluta del Frente Popular.
Después es verdad que se engorda con las actas, porque Indalecio Prieto es el presidente de la comisión de actas y ahí hay ciertos chanchullos. También es la cobardía del presidente, cobardía, abandona sus responsabilidades. Portela Valladares, el día 18 de febrero, cuando ve que ha perdido las elecciones, que ha sido un gran fracaso su posibilidad electoral, y los gobernadores, ante la presión ya de los partidos proletarios, que prácticamente se los comen, pues muchos de ellos huyen a Madrid, y a partir de ahí, pues la parte, digamos, del conteo electoral que no estaba acabada, bueno, pues se puede acabar de aquella manera. Aún así, si uno va al diario de Niceto Alcalá Zamora, que yo creo que es una gran fuente, cuenta día por día cómo van llegando los resultados, y no hay duda de que en principio hay una mayoría absoluta del Frente Popular, que después, como él mismo reconoce, se engorda el número de diputados hasta llegar a las 3/5 partes de las Cortes, que le van a permitir echar precisamente a Alcalá Zamora. Alguien lo ha Lo sé, dicho. lo conozco. Pero yo, cuando digo esto, es porque voy a la inmersión. Entonces, en esos días, ni el debate, ni el ABC, ni el Ya, ni el propio Alcalá Zamora en su diario, hablo de los días, esos mismos días, ninguno denunció la posibilidad de fraude. Ninguno. Las posibilidades de fraude se empiezan a presentar a posteriori, cuando se considera que hay maniqueo y están manipulándose las actas, porque se suspenden, se anulan algunos de los procesos electorales, como el de Cuenca, etcétera, etcétera. Pero en esos días, si alguien hubiera denunciado algo, y nos recuerde que los gobernadores civiles son en ese momento de la unión del partido centrista de Portela Valladares. Luego no hay gobernadores civiles en ese momento de los partidos proletarios. Luego, esa es la realidad, ¿eh? Ahora bien, a partir de ese momento, el diario La Libertad, el Liberal, el Socialista, van a denominar los 2 años anteriores, sobre todo por el tema de la represión de Asturias, como el bienio negro. Y van a lanzar artículos de asesinatos en masa, o sea, van a exagerar mucho, como una maniobra de publicidad política, todo lo que haya pasado en la represión posterior. Igual que Oiga, había hecho también. Sí. la República, bueno, especialmente tras el estallido de la Guerra Civil, ¿la tenemos mitificada o hay un sector político que habla de la República? Lo digo porque, evidente, usted ya ha mencionado, hubo casos de orden público y después también con el estallido del conflicto, anticlericalismo, quema de iglesias, etcétera, etcétera. ¿La tenemos un poco mitificada la República? Yo creo que hay que separar y diferenciar la República hasta julio del 36, que es una república con muchos problemas, porque el principal enemigo hasta ese momento de la república precisamente fue el anarquismo, fue el movimiento anarquista, que es con el que tienen que combatir los dos grandes, o los dos bienios. El primero, el bienio socialista, o el bienio republicano socialista, y el posterior, que es el bienio, lo que llaman el bienio negro, que es el bienio radical cedista, y el inicio de la guerra civil, porque el inicio de la guerra civil trae ya el colapso del gobierno republicano. Ya hay que incluir, a partir del segundo o el tercer gobierno, se van sucediendo en 2 o 3 días. Hay un intento con el más moderado dentro de todos los partidos del Frente Popular, que era Martínez Barrio. Hay un intento de que él sea presidente, pero dura un solo día, y de que él trate de apaciguar lo que está sucediendo con un gobierno de moderación, y a partir de ahí ya entran gobiernos donde aparecen ministros ya de los partidos proletarios, se abren las cárceles, las milicias se arman. El tercer gobierno es el que decide entregar armas a las milicias, que es a partir del día 19, el día 20 de julio, y a partir de ahí, cuando los milicianos tienen armamento, el gobierno pierde por completo el control del orden público, y se dan episodios como los trenes de la muerte en Jaén, donde son asesinadas 800 personas, de unos trenes de detenidos que venían a Alcalá de Henares, donde la sección de guardias de asalto prácticamente abandona el tren porque se ve incapaz de mantener la seguridad. En Madrid, de los Agapito García Tadel, de la Brigada del Amanecer, de la Checa de Fomento, todo eso que está sucediendo también en el bando nacional, no podemos olvidarlo, pero
está en el Madrid de los embajadores, está en el Madrid de los corresponsales de guerra, está en el Madrid donde se refugian 10.000 personas en las embajadas, donde se convierten en auténticas balsas de refugiados, porque se acogen al derecho de asilo. Los asilados, que son, ya le digo, del orden de 10.000, uno de ellos es el general Vives, el famoso general catalán, ¿no? que es uno de los promotores o de los precursores de la aviación española, es uno de ellos que se esconde en la embajada de Noruega, se asila en la embajada de Noruega. Estos embajadores empiezan a escribir, algunos de ellos incluso escribirían algún libro condenando lo que está sucediendo en Madrid, ¿no? Son los primeros que empiezan a hablar de lo que pasa en las checas, de lo que pasa durante las noches. Hay un libro también muy interesante que tengo por aquí. A ver si lo tengo aquí. Que es Retrato de un desconocido, no sé si se ve, que es el libro de Cipriano de Rivas Cherif. El cuñado. Hombre muy cercano a Manuel Azaña, ¿no? Y él habla de las primeras noches y cómo Azaña es un hombre completamente sobrepasado y manifiesta eso que se ve al fondo, esos tiros que se escuchan, etcétera, etcétera. Ellos cuentan cómo se están produciendo estos asesinatos, ¿no? El propio presidente de la República, cómo es incapaz también, cómo tiene que permanecer encerrado en Barcelona. En Barcelona, la mesa de milicias, el comité de milicias antifascistas, donde entran los anarquistas desde el primer momento, que producen un montón de asesinatos en los primeros meses de la Guerra Civil. Claro, los asesinatos, todo el mundo está escandalizado, pero se dan en el bando republicano y se dan en el bando nacional. En muchas de esas regiones que nunca llegaron a ser ya republicanas, Galicia, donde ganan desde el donde son asesinados los propios generales, el general Salcedo Barrio Nuevo, Molinuevo, el general Pita, los generales gallegos que no se quieren sublevar, los que están mandando las brigadas de la División de Galicia, el general Batet, que es asesinado también, el gran amigo y compañero de Franco, uno de sus amigos personales, general Campins, que es asesinado por el propio Queipo de Llano, porque además hay un odio especial. El tema de Andalucía es ya brutal. Queipo, él solo, en esa zona, hay 50.000 muertos en la represalia por parte el ejército, la segunda división orgánica, que es la que queda bajo mando de Queipo en los primeros meses, y la represión ahí es más fuerte que en ningún sitio, ¿no? Esas 50.000 incluye la desbandada de Málaga, incluye la Plaza de Toros de Badajoz. Claro, todos los muertos civiles están en la Plaza de Toros de Badajoz. Bueno, es otra de esas cosas, es que hay mucho dogma, ¿no? Es imposible que hubiera 4.000 muertos, entre otras cosas, porque los republicanos que quedan con el coronel Puigdesolas, a ver si digo bien el apellido, que era un coronel catalán además, catalán mallorquín, él escribe cómo prácticamente le abandonan cuando ya van llegando los legionarios regulares a Badajoz y al final tiene 800 hombres para defender aquello. Y de esos 800 algunos consiguen huir a Portugal. Luego la famosa matanza de Badajoz hay que reducirla en número. Se produce... Bueno, una víctima es una víctima, ¿no? Pero efectivamente, sí. Una víctima es una víctima y 1.000 una estadística, ¿no? Que decía Stalin. Pero... 50.000 es una estadística, ¿no? Sí. Lo que pasa, bueno, lo que es... Diga, perdón, don Joaquín, diga. No, lo que pasa que es verdad que los muertos republicanos, tengo en cuenta que a los que asesinan o los que son ajusticiados, utilizando la palabra ajusticiar con pinzas, ¿no? Porque eran ajusticiamientos en el sentido más peyorativo del término, son los gobernadores civiles y los alcaldes, sobre todo. Pero la mayoría de los diputados están en Madrid. Más de 150 diputados, aproximadamente la mitad de cada bando, son fusilados durante los primeros meses de la Guerra Civil. Y los que están en Madrid lo ven los corresponsales de guerra, ¿no? Lo ven todos esos periodistas que han venido del resto del mundo, ven cómo se asesina al líder del Partido Nacionalista Español, al doctor Albiñana, cómo se asesina a Melquiades Álvarez, un republicano de toda la vida, y uno de los líderes contra la dictadura, que además había sido líder del Partido Progresista, del Partido Reformista, de donde venía el propio Manuel Azaña, de donde venía el propio Lluís Companys, cuando empezaron en la política, cuando se iniciaron en la política. Este hombre es asesinado también, porque había formado parte
de la coalición de gobierno junto a Cambó, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos son asesinados y claro, estamos en agosto del 36, todavía está lejos de llegar la batalla de Madrid, que empieza el 6 de noviembre. Luego, los periodistas aquí están escandalizados de lo que está sucediendo. Oiga, déjeme, vamos a ir terminando, pero déjame, Paracuellos, que es la leyenda negra Claro. republicana, ¿Carrillo lo sabía? Parece, bueno, la verdad es que en las memorias y tal, y escribe, creo, varias versiones, era el responsable de orden público. Sí, claro. A ver, yo tenía que saber algo, ¿no? Tenga en cuenta que, vamos, lo tenía que saber seguro. Otra cosa es que él lo Pero ordenara. saber seguro que las matanzas. No, él sabía seguro qué es lo que estaba pasando, porque el director de prisiones, que era el anarquista Melchor Rodríguez, del Ángel Rojo, Ujú, está durante las noches yendo a las cárceles para evitar las sacas. sí, Y exacto. él estaba denunciando eso a su superior jerárquico, que por supuesto tiene que ver con el orden público, ¿no? Luego él está diciendo, incluso llega a dimitir, lo llegan a echar, y luego le vuelven a nombrar, y el objetivo de nombrarle otra vez es que evite lo que estaba sucediendo. Cuando van a la prisión de Porlier o cuando van a la prisión de Ventas y van sacando gente y la van transportando a Paracuellos, cuando Melchor Rodríguez se hace cargo ya de eso, él es el que empieza a parar todos esos movimientos, él y unos cuantos más, ¿no? La verdad que hay mucha gente que se dan cuenta de lo que está pasando, todo el mundo sabía que estaba pasando eso. Luego, seguro que Carrillo lo sabía. Otra cosa es que él tuviera capacidad de parar aquello. Carrillo era un señor con 23 años. Líder de. Él le venía del Partido Hijo Socialista. de socialista, por cierto. Era hijo de Venceslao Carrillo, que era un hombre muy importante dentro del Partido Socialista Obrero Español y que con 17 años o 18 años ya estaba en las milicias. Y es líder de las milicias socialistas que cuando se fusionan en la JSU, las Juventudes Socialistas Unificadas, con las milicias comunistas, empieza a asumir un papel muy importante. Ahí se va a Moscú y viene encantado con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese viaje lo hace a principios del año 36. Y cuando en marzo se unifican las dos juventudes, se convierte en un líder muy carismático, ¿no? Pero Carrillo tiene 23 años. Es verdad que no son los 23 años de ahora, pero es un muchacho al que cuando se va al gobierno de la República lo sueltan ahí y le dan ese cargo, que era el responsable de orden público de esa especie de gobierno provisional, que en realidad era más que un gobierno provisional, era una junta de defensa que dirigía el general Miaja, que el general Miaja estaba encargado de las operaciones militares, o estaba, yo creo, focalizado en las que bastante tenía el hombre, ¿no? Y el resto, pues claro que sabrían todo lo que estaba pasando. Ahora, ¿quién paraba aquello? Porque el director general de seguridad, que era comandante del ejército, que el comandante Jiménez, de Izquierda Republicana, que luego acabó fusilado también, gaditano. Este señor, una de las Fusilado por cosas los que, franquistas. sí, fusilado después de la guerra civil, él no consigue huir, le pillan en Alicante y lo fusilan. Este señor, una de las cosas que dice es que no podíamos controlar esto. O sea, que era masas de milicias armadas y que la autoridad, porque tengan en cuenta que la mayoría de los guardias de asalto y de la Guardia Civil que permanecen fieles al gobierno del Frente Popular se van al frente a combatir. Entonces, claro, imagínense que de repente desaparece la policía, prácticamente desaparece la policía y todo el orden público pasa a ser gestionado por grupos de milicias antifascistas Claro. que se encargan de hacer listas, de sacar gente, de meter gente, que han cogido como sedes palacios en el centro de Madrid, en el barrio Salamanca, y que, bueno, pues se convierten en una especie de señores de la guerra sin guerra, porque ellos no están en el frente, se están aprovechando de todo eso. Entonces, pues son De hecho, 4 tengo, matones de barrio. tengo aquí varios libros, no sé si algunos están en catalán. Este es muy bueno sobre el poder del anarquismo durante la guerra civil, ¿no? Incluso, hombre, el anarquismo más cutre, ¿no? Más de bajo social, o sea, de aquello que Claro, quería porque aprovechar incluso la revolución para escalar socialmente. Este también es un clásico, el de César hay que Alcalá sobre las diferenciar, checas. Y perdón, no, sí, y este de un historiador sobre un historiador de Olot, creo, o Bañolas, perdón, también sobre los igual ya lo conozco. excesos en la Cataluña republicana durante la Guerra Civil.
Hay que diferenciar, pues claro, no se puede criminalizar a todos los partidos proletarios a la clase obrera, ni mucho menos, ¿no? Pero había un grupo de criminales que hicieron mucho daño a la imagen de la República, porque no olvidemos que al final, ¿qué es la imagen que queda de la República? Con estas cartas del embajador francés, fíjese a la Francia del Frente Popular, que apenas apoya al bando republicano. Sí que hay unos envíos de armamento al principio, pero es un bando, o sea, es un gobierno de Frente Popular similar al español, además liderado por un socialista, y que sin embargo de primera hora se empieza a desentender de lo que está pasando aquí. Y el apoyo internacional queda reducido al de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Tercera Internacional mueve las brigadas internacionales, que son brigadas de la Comintern, no de partidos democráticos y cosas así como se ha llegado a contar. Estos eran del Partido Comunista, todos ellos, con la noble intención de luchar contra el fascismo, y España es el escenario donde se lucha contra el fascismo en ese momento, y Italia y Alemania, por supuesto, que apoyan al bando nacional. Claro, el famoso oro de Moscú y toda esta historia y mitificación también, porque aquí toda la historia se exagera en los dos lados, y como nos quedamos siempre con esos eslogans, pues perdemos la noción de realidad. El oro de Moscú en realidad son los pagos que hacen, porque el armamento que vino de la Unión Soviética no era gratis. Entonces, claro, se paga con el oro del Banco de España, igual que Juan March, Francesc Cambó, Ventosa y todos los demás estaban financiando al bando nacional. Los Cambó y tal del CIFNE, ¿no? De aquel grupo de inteligencia del sistema de información del noreste de España, sí, que estaba liderado y muy auspiciado tanto por los monárquicos de Quiñones de León y compañía, y sobre todo por Francesc Cambó y muchos catalanistas, incluido, que yo sé que a usted le gusta mucho. Me va a dar un disgusto, Josep Pla, pero bueno, lo imagino a poco de espía, ¿eh? Pero bueno, sí. No, pero participaban con los artículos, trataban de hacer también, de crear opinión en Francia. En Francia se está viviendo una crispación muy grande también entre los partidos de derechas y los partidos obreros. De hecho, tienen un famoso 6 de febrero, ¿no? Que también hay un enfrentamiento. Hay enfrentamientos en la calle, porque lo que está pasando en España estalla antes que en ningún otro sitio, pero luego va a suceder. Y de hecho tengo una biografía de Leon Blum, por cierto, en francés, no la tengo ahí, pero cae Leon Blum y el siguiente gobierno es conservador. Y cuando van los refugiados republicanos españoles, claro, la opinión pública francesa ha cambiado y son los que quemaban iglesias, violaban monjas, etcétera. Claro, porque también es injusto. También es injusto, ¿no? Es como, siempre se queda todo en mitos. No, el ejército se subleva contra la República. Bueno, una parte, oiga. Y de los generales, fíjese que al final había 4 o 5. O sea, realmente. Los fusilados el resto son retirados, ¿no? Y luego muchos generales permanecen fieles a la República. O fieles porque fieles a la República, Mola, Cabanellas y Queipo se sublevan contra el gobierno del Frente Popular, pero quieren mantener un régimen republicano, que primero sea un directorio militar y después se vuelva a entregar el poder al Parlamento. Ese es el primer, que eso a veces no se cuenta tampoco. O sea, el tema fascista, ellos luego son presos de sus propias milicias. El bando republicano queda preso de las milicias proletarias, y son los que van a condicionar todos los pasos que se van a dar, y el bando nacional queda preso de sus milicias, de los carlistas. Exacto. Y de los falangistas, ¿no? Con lo cual tienen que adaptar, porque yo estoy seguro que de los militares que se sublevan, falangistas había 4 tenientes o capitanes jóvenes, y el resto, quitando Yagüe, que es el único falangista de verdad, eran hombres de orden, que habrían convivido perfectamente. De hecho, habían sido la cúpula militar de la República, no olvidemos. Gil Robles, de ministro de la Guerra del 35, tenía a Franco de jefe del Estado Mayor Central, a Godet de director de la Aeronáutica Militar, a Fanjul de subsecretario del Ministerio y a Emilio Mola de jefe del Ejército de África. Eran los 4 que ocupaban la cúpula militar en España. Podían haberse sublevado durante ese periodo si estaban en contra de la República, ¿no? Sin embargo, se sublevaron contra el gobierno del Frente Popular. Después absorbieron el tema de la Falange, porque la Falange creció exponencialmente, sobre todo cuando empieza a haber esas peleas en la calle a partir de febrero, entre los jóvenes más conservadores, que poco a poco se van afiliando a Falange, van abandonando la CEDE, se van afiliando a Falange, y es ese movimiento el que hace que los militares que se han sublevado
pues para poder tener una masa social, pues vayan adaptándose a todo esto. Franco te pone la camisa azul, etcétera, etcétera. Pero vamos, Franco consideraba a José Antonio Primo de Rivera, cuando él le pide en un par de ocasiones que se subleve, y Franco consideraba a José Antonio Primo de Rivera una especie de joven trasnochado revolucionario y que bueno, pues que sus ideas no Hiperventilado. Sí, encajaban. sí, sí. Efectivamente, sí, sí, sí. Sí, sí. Es así, Sí, es sí. así. Lo que pasa es que, claro, ya llega un momento en el que ven, en el que bueno, pues se tiran un poco, se echan la manta a la cabeza y se tiran contra eso con mucho apoyo internacional. Bueno, don Joaquín, lo dejamos aquí más que nada para que tengan la posibilidad de los que nos estén viendo ver el canal especializado en guerra civil, muy recomendable, de don Joaquín Rivera. Y si no, ya saben que lo pueden seguir también, obviamente, en su página web, lo tienen también en Twitter y nos hemos dejado este libro, pero bueno, las crónicas Bueno, del RIF. Por es una cierto, no, novela. y he oído campanas, ¿no? Me parece que está preparando otro que no nos lo cuente, pero bueno, tendremos No, no. ocasión cuando salga, ¿no? Sí, firmé un contrato con la Esfera de los Libros y estoy en ello ahora mismo, porque todavía no he firmado un contrato antes de escribirlo, con lo cual ya es Buah, una gozada esto. eso solo les pasa a los autores consagrados, ya, o sea que Sí, bueno, yo de consagrado nada, pero sí que, bueno, me hicieron una buena. A ver, siempre es un lujo, ¿no? Al final, yo soy de autopublicar, pero cuando me dijeron, me dieron la oportunidad esta, pues dije, sí, vamos a hacerlo, vamos a probar a ver, porque la difusión, lógicamente, que tiene una editorial como esa, pues siempre es mucho mayor, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos, sí, estamos escribiendo, a ver si somos capaces en un mes o así de terminarlo y de mandarlo al editor, a ver qué tal. bueno, pues me pido una entrevista. Por Intentaremos más supuesto. corta, no, no sé si habrán llegado, llevamos 1 minuto 40 y pico, no sé si habrán llegado Madre hasta mía, aquí, pero en pero es todo que no caso, podemos, nos enrollamos como una no, no podemos persiana. hablar de los temas que nos gustan. Yo por eso me Claro, quería relajar tras la sesión de hoy, que por cierto, no, es que ha sido, voy a terminar, pero ha sido movida, porque, bueno, ha habido insultos cruzados. A mí me ha sorprendido, un poco, perdón, me ha sorprendido, a ver si acierto, esta de aquí. No, sí, me ha sorprendido el diputado, el portavoz socialista llamando neofascistas y filonazis a los de Vox. Es verdad que luego los de Vox, claro, ahí yo el micrófono les llamaban traidores a los otros, ¿no? Yo ahí ya no, porque no lo decían, pero claro, no, es decir, no ha sido alguien de la izquierda, bueno, Pisanello también ha hecho una intervención de aquello y tal, pero llamándoles eso, ¿no? Filonazis y tal, pues eso, aunque sean a los de Vox, que no deja de ser un partido parlamentario, aunque esté en el otro extremo ideológico, ¿no? Además del partido del gobierno, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos otro día. Bueno, don Joaquín, pues muchas gracias. Seguro que nos hemos dejado algo en el tintero, pero en todo caso, felicidades por el nuevo libro. muchas gracias. Bueno, gracias a usted o gracias a ti, porque te he tuteado la mitad de las veces. Gracias a usted, por supuesto. Y bueno, cuando quiera, No, aquí usted estamos. puede tutearme, pero yo a usted no le puedo tutear, aunque a veces se me Vale. escapa el tuteo. A mí también. Bueno, pues es una. Yo soy de llamar de usted a casi todo el mundo, ¿eh? Además me parece una cosa, porque creo que Eso es muy alemán, ¿eh? Ya saben que el alemán tienen el du y el sie, ¿no? el usted El, yo creo que el- es el una cosa usted. muy bonita y además es, Sí, hay ahora, que ahora con todo, reinstaurarlo, sobre todo en las aulas. claro, ahora con Nada, esto del oye, tío, género, no. Y bueno, con habría esto que del, reinstaurar el uniforme, la tarima, el hablar de usted, los exámenes, la cultura del esfuerzo. Pero bueno, estaríamos 2 horas más hablando del sistema educativo ahora. yo creo que es una forma de ser respetuoso con perspectiva de género, porque usted no es ni masculino ni femenino, así que se puede aprovechar y ser políticamente correcto también. Bueno, Bueno, Joaquín, muchas gracias por muchísimas todo. gracias. Felicidades por el nuevo libro y sobre todo también por los Muchas otros. muchas gracias.